El día de hoy va a estar con nosotros la hermana Gloria de Gutiérrez y su testimonio estoy segura que va a ser de muchísima bendición para tu vida. Sé que serás retado y animado a servir y a amar más a Cristo Jesús. Espero lo disfrutes tanto como yo lo disfruté. Dios te bendiga. Pues hermana, mucho gusto. Es la segunda vez que la veo, ¿verdad que sí? Sí. Normalmente le comentaba a usted, a las personas que entrevisto las he conocido por un poquito de tiempo y tengo la oportunidad de en la entrevista de más o menos pues planificar o planear de alguna manera. Pero en esta ocasión realmente va a ser también para mí la primera vez que escucho su vida, ¿verdad? Sí. Junto con el resto de las personas que vean este video voy a saber su ministerio. Le agradezco de antemano que se tome el tiempo, sé que son días muy ocupados para ustedes, pero bueno, si nos pudiera decir entonces quién es Gloria. Gloria es una persona que ha podido crecer en su vida por la gracia de Dios. Cuando yo conocí a Cristo, era una persona que me sentía con una autoestima muy baja, con muchos temores. Crecí en una familia que no conocía a Cristo, con violencia intrafamiliar. Llegué a los 14 años, sufrimos la muerte de mi padre. Tenía temor a que todo lo que era conocido, sobre lo que estableces tu vida, se te desmorona de un día para otro. Y eso te provoca más inseguridad de la que tienes en tu vida. A los 16 años, benditos 16 años, mi mamá tomó la iniciativa de buscar a Dios. Y me buscaréis porque me hallaréis de todo vuestro corazón, dice la Biblia. Mi mamá empezó a orar, no a rezar, a pesar de que teníamos la religión tradicional, y decirle a Dios, muéstrame tu camino. No éramos cristianos, ella empezó a orar así. Pasó un año de ese tiempo que ella todas las noches oraba y le pedía a Dios eso. Y llegaron a nuestra casa, a nuestro lugar donde estábamos viviendo, llegamos a una situación de pobreza extrema. Llegamos a vivir en una casa de cartón con piso de tierra, sin servicios, sin luz. Sí. Era una situación muy difícil. Es claro. Y en ese momento llegaron hermanos de nuestra iglesia, la Iglesia Esperanza, donde estamos ahorita, a hablarnos de la palabra de Dios, a mostrarnos el Evangelio. Mi mamá lo aceptó con los brazos abiertos, con todo el corazón dispuesto, y yo no. Habiendo sido criada en la religión católica, habiendo abrazado la fe católica con todo lo que yo conocía, se me hacía difícil aceptar una salvación gratuita. Yo decía, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, ¿y dónde quedo yo? Así es. Empecé a leer la palabra de Dios y la palabra de Dios me dio luz. Siempre he sido una ávida lectora, entonces leí las historias, me bebí las historias, me llené de ellas, las empecé a compartir a mi familia y el Espíritu Santo empezó a obrar en mi vida hasta que entendí que la salvación es tan sencilla, es un regalo gratuito de Dios, está accesible para todos nosotros y lo acepté. Wow. Lo aceptamos, llegamos a Cristo, mi mamá, una mujer joven, viuda, 32 años, con 6 hijos, una carga pesada, pero ahora teníamos a Dios a nuestro lado, que nosotros miramos a Dios como el marido de mi mamá. Hay un versículo que dice que Él es tu marido, Él es tu esposo, pero el versículo mío, mi favorito en ese momento fue Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Me agarré de Él como un padre, y un padre perfecto, no el padre que aunque amé, aunque perdoné, pero no supo cómo tratarme. Ahora tenía un padre que me amaba y que quería lo mejor para mí. Wow. Entonces me enamoré de Él. Me enamoré perdidamente de Él. De hecho, empecé a escribir muy poco, porque las personas que hablan mucho como yo no escribimos tanto. Escribí una carta de amor para Dios en esos tiempos, me acuerdo. Y
llegamos entonces a Cristo, 16 años, empezamos a envolvernos en la iglesia, fue nuestra vida, cambió nuestra dinámica familiar, nos consagramos a Él, empecé a evangelizar, empecé a ser maestra de escuela dominical, a cuidar a los niños en la cuna, a participar en todo lo que se podía. Cuando llegamos a la iglesia, nuestra iglesia tenía pastor. A los 2 meses ya no había pastor. Y nos quedamos, ¿qué? La familia, inconversa, empieza a criticar, a decir, oye, ¿por qué estás ahí? Si ni pastor tienen. O sea, como que las cosas no están bien en tu iglesia. Entonces yo me acuerdo que les dijimos a ellos, nosotros estamos siguiendo a Dios, no a los hombres. Permítame hacer una pausa en todo lo que ha dicho, porque ha sido como que me abrumó. Usted dijo conceptos e ideas que la gente batalla tanto en su vida. Entonces, para empezar, muchas personas dicen, ¿no?, que usted seguramente tal vez lo pensó, si hubiera un Dios y si Él fuera real, no me dejaría estar como estoy, en los lugares donde estoy, no se hubiera llevado a mi papá, no estaría mi mamá trabajando como está, no estaría yo viviendo como estoy, no estaríamos desamparados, ¿cómo va a ser que solo por orar va a ser? Todas esas cosas que la gente tiene tanto conflicto. Hermana, ¿podría decirnos algo que a usted le pudo ayudar a sobreponerse a todo eso, a esa vida y decir, dar ese paso de fe? No sé si me explico. Es que las historias son tan largas, ¿verdad? En un principio, cuando mi papá murió, yo sí llegué en esa eterna pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Nunca hemos sido tan felices o tan con todas las cosas completas y todavía más. Pero a veces hay personas que aunque no tengan el conocimiento de Dios, tienen un conocimiento moral y te empiezan a hablar, Dios te va a ayudar, te va a sacar adelante, ok, te agarras un poquito de eso. La otra crisis es, ¿ahora cómo nos vamos a mantener? Mi mamá, con 6 hijos, pues no trabajaba mi papá, él era soldado, militar. Ahora se ve en la necesidad de trabajar. Ella no había estudiado, 2º de primaria nada más. ¿Cómo nos iba a sacar adelante? Se puso a hacer burritos de machaca de guisado y a ir a vender a la central camionera en la calle. Entonces, hacía eso entre semana y los fines de semana hacía tamales para vender. Luego me dice, ¿tú vas a ir a vender tamales? ¡Oh! ¿Cómo yo? Voy a ir a vender tamales por las calles. Para mí fue una humillación. Era algo tremendamente difícil. Le dije a mi mamá, yo no puedo, me van a ver. Y luego era la colonia militar donde iban los muchachos que iban a mi escuela. Me van a ver vendiendo tamales. Yo iba todo el camino llorando. Mi hermana menor tocaba las puertas. Ella decía, compra tamales, están así, estaban bien buenos. Y yo cobraba, pero yo iba llorando. Terminamos toda esa vez, todos los tamales que llevamos. Y en el camino yo me encontré a una persona. Y ella me dijo, ¿qué te pasa? Era una persona adulta ya, pero que siempre fui muy amiguera y la conocí. Y me dice, ¿por qué estás llorando? Le expliqué la situación y ella me dijo, tú estás pensando en ti, pero piensa en tu mamá. ¿Cómo se siente ella que está sola y que tiene que sacarlos adelante? Me saqué las lágrimas y no volví a llorar más. Wow. Yo dije, tengo que apoyar a mi mamá. Así es. Y así fue, vez tras vez. No conocía a Cristo y iba a la preparatoria y me acuerdo una vez que me dijeron, Gloria, vamos a pintearnos las clases. Y yo me acuerdo que yo me paré sin tener conocimiento de Dios, pero teniendo respeto y un amor por mi madre. Y yo les dije, ¿sabes dónde está mi mamá ahorita? Está afuera en la calle, aunque haya sol, o haga lluvia, o haga viento, está vendiendo tacos. Para que yo estudie, no para que me la pinte. Wow. Y eso me transformó a valorar en verdad el sacrificio de tus padres. Mira, ahora, perdón que le haga pausa, pero es que me viene tanto a mi cabeza. Usted dijo algo bien importante, dijo, la eterna pregunta del por qué. Yo creo que mucha gente no sale de sus circunstancias, de su amargura, de su odio, porque no sale de esa eterna pregunta que no tiene respuesta.
hasta que lleguemos en gloria entenderemos. Y yo creo que mi pastor le ha dicho tantas veces y aquí se vuelve realidad en su vida, pero así clarísimo. No por qué, pero para qué. Exactamente. Y en su caso fue no preguntarse por qué me está pasando esto, sino para qué funcionó, para qué sirvió todo lo que me pasó. Y veo ahora que empezó a moldear su carácter desde una jovencita, a tener honra y respeto. Y yo veo esta iglesia, veo los camiones que están llegando, que vienen más de 1,500 personas, que ahora usted, yo sé que ya me adelanté un montón, pero la veo sentada, esposa de pastor, con el trasfondo que tiene, y Dios la ha honrado, Dios la ha exaltado, pero fue que Dios desde ese tiempo empezó a encaminarlo todo y usted se dejó moldear por Dios y dejó atrás su amargura, la eterna pregunta del por qué a mí, por qué a nosotros, y lo dejó al lado, dio ese paso de fe y ahora seguramente, si mal no me equivoco porque no la conozco, pero seguramente ha podido ser de bendición a tantas personas con su testimonio, ¿verdad que sí? Y que ahora, porque permaneció fiel, ha podido contestar y puede decir, ahora sé por qué, ahora sé para qué sirvió. Pero es dar ese paso de fe, ¿verdad que sí? Y también de que cuando dice la Biblia que a todos Dios da tiempo y oportunidad, se vuelve realidad. De que aún en las personas que están en la más triste desesperación, que yo no sé quiénes ven estos videos, sé que algunas personas son de Centroamérica, de Sudamérica, de México obviamente, pero que viven circunstancias tremendas, pero quienes quieran de veras encontrar a Dios como su mamá, un año pasó. Y entonces hasta que llegaron a tocar su puerta. Y perdón que yo sé que tiene historias tremendas, pero a mí me encantaría entonces ahora regresarme un poquito al principio, que estaba diciendo que llegó y que de pronto se encontraron sin pastor. Entonces, ¿cómo fue que usted terminó siendo la esposa del pastor? Mi esposo era en ese tiempo líder de jóvenes y entonces cuando la iglesia se queda sin pastor, duramos 6 meses sin pastor, nada más los maestros de escuela dominical, los líderes, todo, corrían la iglesia. Y nosotros seguimos creciendo, aprendiendo todo. Cuando llegó el momento de que la iglesia decidió por un pastor, había 3 buenos candidatos, pero la iglesia oró y los dirigió a mi esposo, que en ese tiempo era un jovencito, 21 años, pero con un testimonio desde su conversión hasta esa edad de fidelidad, de servicio y todo, y lo eligieron. Como yo era una persona intelectual, yo lo cuestioné. Yo le dije, ¿y usted por qué va a ser pastor? ¿Qué estudios tiene? Deme su currículum. Él tenía estudios teológicos, no tenía un instituto terminado en ese tiempo, pero tenía un testimonio firme. La iglesia lo eligió como pastor, entonces pues lo respetamos como pastor, yo lo respeté como pastor. De hecho yo no hablaba con él como joven, yo le hablaba de usted con mucho respeto y mi plática con él siempre era espiritual. Hoy salí a ganar almas, hermano, y me encontré con una persona y me hizo esas preguntas y no supe cómo responder y ya él me dio su vida o algo así. Eran así nuestras conversaciones. Cuando todavía no había nada de por medio, de otro tipo. Por ahí empezó, yo creo, pero sí. De otro tipo, ajá. Y entonces, ¿cómo fue progresando hasta que un día, pues, se casaron? Pero... Sí, yo, como fui creciendo espiritualmente, un joven de la iglesia me tomó aparte y me dio un consejo. Y me dijo, Gloria, yo veo que tú estás creciendo, no te apartes del Señor. Muchas muchachas se apartan del Señor porque empiezan a tener algún noviazgo afuera. Me dijo, guarda tu corazón. Ponte a orar porque Dios te dé un esposo cristiano. Y yo, ay, no, si a mí eso no me interesa. Pero en la noche estoy, Señor, ayúdame. Entonces, yo empecé a orar a Dios, que Dios me mantuviera mi corazón. Que precisamente que Dios en un tiempo me diera la persona que Él quería para mí. Y como oraba por mi mamá, por mis hermanos, por mi iglesia, también oraba por mi pastor, que es mi esposo hoy. Yo oraba por mi pastor porque Dios lo llenara del Espíritu Santo, lo usara. Y yo oraba porque Dios le diera una esposa, que le diera una esposa que le fuera de ayuda. Pero nunca pensé que iba a ser. O sea, yo oraba por él de esa manera. Wow. Pasó el tiempo y sí empecé a sentir así como una pequeña atracción. Pero no lo sabía diferenciar porque nunca tuve un novio yo antes de mi esposo.
Primero Dios y después mi esposo. Y cuando él me dice que él se fijó en mí fue por eso, porque me enamoré de Dios y empecé a vivir para él. Y entonces él dijo, oh, esa muchacha es una muchacha que califica para lo que yo quiero, para servir al Señor juntos. Sí, como que la pensó, estaba muy jovencita yo. Y cuando ya me dice y me habla, yo me quedo, ¿qué? Búsquese otra más grande. Y a él le sorprendió que cuando él me dijo, yo le dije, déjeme hablar con mi mamá. Y él me dijo, o sea que si tu mamá te dice que no, no. Le dije, ajá, si mi mamá me dice que no, no. Porque yo aprendí que un mandamiento muy importante es honrar a tu padre y a tu madre. Claro que lo aprendió, venía ejercitándolo desde hace años. Sí. Y entonces hasta que pregunté a mi mamá con todo el temor del mundo, después de no sé cuántos días de oración para poder hablar con mi mamá y decirle, y mi mamá no me respondió, me dijo, ya estás grande, puedes decidir. No quería que me dijera sí o no, sí, sí, pero no me claro. dijo eso. Hasta que después ella me dijo, pasaron días y me dijo, yo veo al hermano como una persona seria, de respeto, y si él te habló, es que él te considera como alguien importante, alguien de respeto. Entonces tú decides. Y pues entonces dije sí. Wow. Sí. Qué bendición. ¿Cuántos años tenía cuando se casó? Me casé a los 19 años. A los 19. Sí, estaba jovencita. Jovencita. Qué bendición. ¿Cuántos años tienen ya en el ministerio? Mira, casados tenemos casi 29 años, pero mi esposo de pastor pues tiene más, porque creo que empezó soltero. Claro. Qué barbaridad. 29 años, o sea, pero desde que se casó usted, pues empezó pues ya entré de lleno a lo que es esposa de pastor. Wow, no lo puedo superar. 29 años de ministerio. Sí. Wow, no, me imagino que han venido bastantes pruebas, bastantes dificultades. A las personas que están desanimadas, a las personas que han sido heridas en el ministerio, que de alguna manera alguien les hizo algo, o ellos creyeron que era para ello, o fue muy declarado en contra suya, y están desanimadas de ir a la iglesia, de involucrarse, si no saben si seguir adelante o no en esto, que tal vez ya no se están congregando así. ¿Cuál sería una palabra de aliento o de consejo que les podría dar? Yo quiero decir que no hay amigo como Cristo. En la vida, en el mundo tendréis aflicción, dice la Biblia, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pasamos por muchas pruebas de diversa índole, pero en todas ellas Dios está ahí. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, dice la palabra de Dios. Y Él nos ha sacado vez tras vez de las pruebas. Hemos llorado, hemos sufrido, hemos gozado, pero esa es la vida. O sea, la vida no es un camino llano, sino vamos a pasar por muchas cosas. Entonces yo hablo con las personas que se alejan de Dios, y a mí me importa mucho la familia. Cuando yo veo un matrimonio que se aleja de Dios, yo les digo a los padres, y más con la madre, que es con la que me dirijo, es, ¿y a dónde te vas a llevar a tu familia? ¿A dónde te vas a llevar a tus hijos? Para mí, alejarse de Dios es como agarrar a tus hijos y echarlos al bote de basura. Para mí mis hijos son muy importantes. Claro. Entonces, mientras Dios me dé vida, quiero ser el mejor testimonio para la siguiente generación. Lo está logrando, lo está haciendo. Muchísimas gracias, hermana. Muchísimas gracias, hermana Gloria. Me dejó usted bien esperanzada, con mucho ánimo. Me encanta cómo citó una y otra vez pasajes bíblicos. Eso habla de alguien que tiene la Biblia en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y eso para mí fue un gran reto. Entonces ya lo está haciendo. Y yo sé que a las personas que van a tener la oportunidad de ver esta entrevista, yo estoy segura que va a ser una tremenda bendición. Le agradezco muchísimo su tiempo, especialmente ahora que tienen la conferencia y andan vueltos locos, pero de veras con todo mi corazón se lo agradezco muchísimo. Y antes de despedirme quiero darle un obsequio. Y es una pequeña tacita, es un detallito, pero para que se acuerde de que hay muchos también viéndola y siguiéndola. Y gracias por dar su vida, Señor. Gracias a Dios, y a Él sea la gloria en todo. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias.